Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? No sé si, ¿qué tal me escuchan? Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, eh, no tienen Sí, ninguna pregunta, consulta que quieran realizar. De mi parte, no. Bueno, el tema del trabajo, hay todavía tiempo para presentar, si es que todavía no llegaron a presentar. Eh, Hoy pasaremos a la unidad 4. La semana pasada estábamos hablando de los recursos públicos, los recursos originarios, los recursos derivados, dependiendo, o sea, los originarios que eran lo que el propio Estado creaba, o sea, que obtenía a través de sus empresas, dependiendo de lo que sea haga la empresa, y los derivados que estaban los tributos, que eran los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales, que eran los más importantes que hablamos. Eh, Hoy vamos a hablar de esos recursos obtenidos que en este momento se convierte en un gasto público, es decir, en erogaciones que realiza el Estado para el cumplimiento de sus fines. O sea, es de ese recurso obtenido vamos a gastar. Porque hay que saber el Estado es un ente sin fines de lucro, donde no busca enriquecerse, sino busca garantizar el bien común a todos. O sea, la finalidad primordial de eso. Nuevamente transcribiendo el material y reitero nuevamente, perdón, eh, el gasto, el recurso del gasto público viene a ser el eje principal de la actividad financiera del Estado, con el objetivo de cubrir las necesidades públicas. De ese punto, o sea, el gasto y el recurso del gasto viene a ser el eje principal. Los gastos públicos son erogaciones que realiza el Estado, obtenidos que se obtiene a través de los recursos, para el cumplimiento de los fines, para el cumplimiento de los servicios públicos requeridos que sean de interés social del público, o sea, ya sea en seguridad, en educación, en salud, en infraestructura, que es lo primordial de lo que tiene que invertir el Estado, ¿verdad? Eh, Dentro del material copié dos conceptos que el primer concepto el que da Manuel Peña Villamil y el segundo concepto de Miguel Ángel Pangracio, que en resumen viene a ser la misma cosa. O sea, Peña dice que son erogaciones y los empleos de la riqueza destinados a la prestación de los servicios públicos que son requeridos por el interés público. En cambio, Pangracio dice que son erogaciones que el Estado hace para la realización de las funciones, servicios y obras públicas con el propósito de satisfacer las necesidades colectivas. En pocas palabras, o sea, viene a ser lo mismo, solamente en diferentes términos. O sea, son erogaciones, son gastos que realiza el Estado para el cumplimiento de sus fines. Eso es lo que viene a hacer. Después le transcribí un comentario que, que hizo, que trae a colación Miguel Ángel Pangracio, que era lo que dijo el gran republicano argentino Juan Bautista Alberdi, dice que el arte de gastar en los países sudamericanos tiene mayor importancia que en Europa. ¿Qué es el arte de gobernar? En, en Europa, o sea, los gastos públicos, más o menos más en Sudamérica, es lo que se viene a ver e invertir más. O sea, en Europa, según este autor argentino, dice que lo más importante de ello es el arte de gobernar, no el arte de gastar, sino gobernar y llevar adelante un país. Ese es un modo de comentario ¿no? que decía, me pareció importante. Eh, Como le dije, el gasto son las erogaciones. Y esas erogaciones se tienen que fijar por partes, por volumen, por patrimonio,
o renta y crédito del individuo que forma parte. De acuerdo a los recursos se vienen los gastos públicos. O sea, no se puede gastar lo que no se tiene. Tiene que existir los recursos para poder gastar. Habíamos visto en los recursos que se considera recursos lo que podría obtener el Estado. E ingreso cuando ya obtiene en el fisco monetariamente. Y perdón, depende del recurso para que el Estado pueda gastar. Y el recurso se obtiene de acuerdo al volumen, patrimonio, renta de los individuos, que es lo que determina lo que va y puede gastar el Estado. Su objetivo primordial es satisfacer las necesidades básicas, ¿verdad? Y con ello fortalecer la economía privada, que es la fuente principal del Estado, ¿verdad? Para la obtención de los recursos. O sea, lo que busca es garantizar, y siempre escuchamos, por ejemplo, que el Estado va a inyectar ciertas cantidades para que haya movimiento de flujo. O sea, en esos puntos, o sea, de acuerdo al gasto, también se fortalece. Es decir, el gasto que realiza el Estado tiene que servir para que el punto se fortalezca la economía privada. O sea, una inversión en educación crea mayor hombres capaces. O sea, una inversión en infraestructura, que es lo primordial, ruta, camino de todo tiempo, genera una circulación, o sea, se puede los productos llevar de acá, o sea, todo tiene una correlación y en ese momento es lo que participa el Estado. Y fortalece con eso la, la economía privada, que es la fuente principal de obtención de recursos del Estado. Eh, Después una clasificación de gastos, de los gastos públicos, que hay diferentes formas de clasificaciones según los autores, pero Pangracio, citando a Adolfo Warner, clasifica de la siguiente manera: gastos ordinarios y extraordinarios, gastos productivos e improductivos, gastos útiles y superfluos, gastos nacionales y gastos locales. Los gastos ordinarios son aquellas erogaciones que se producen en forma constante, o sea, lo que se invierte en seguridad, lo que se invierte en educación, lo que se invierte en infraestructura, o sea, son gastos ordinarios, son gastos que anualmente tiene que preparar el Estado, obtener los recursos para realizar esos gastos, que son los gastos comunes, podemos llamarlo. Después viene a ser los gastos extraordinarios, como su nombre lo indica, son gastos que no entran dentro de los ordinarios, que viene externamente dependiendo de las situaciones. Por ejemplo, en el caso que son erogaciones por excepción, que son el caso, por ejemplo, ahora mismo que el Estado realiza gastos extraordinarios en tema de salud que no se tenía programado. También en el tema de peste, cataclismo, o sea, depende. Ahora, por ejemplo, mismo un gasto extraordinario, el tema de los incendios forestales que está buscando el Estado para dar una ayuda a los bomberos. O sea, son erogaciones extraordinarias que realiza el Estado. Eh, También cita los gastos productivos. Los gastos productivos es lo que invierte el Estado que beneficia a los demás, o sea, que beneficie al pueblo, que beneficie a la sociedad, que beneficie al país. O sea, lo que invierte en infraestructura, perdón, lo que invierte en infraestructura son gastos productivos. O sea, esa infraestructura sirve de una infraestructura vial, sirve para el fortalecimiento de la economía, para el traslado, mejor traslado, un camino de todo tiempo para obtener los productos. O sea, viene todo entrelazado, son gastos productivos. Y todos los gastos que no
tienen un fin de producir son gastos improductivos. O sea, lo que se gasta por demás, lo que se gasta sin obtener puntos son los gastos improductivos. Que muchas veces vemos muchos gastos improductivos en lo que supuestamente con un fin que tiene productivo realiza el Estado, pero al final no es nuevamente. Existen los gastos necesarios. Los gastos necesarios son los que esenciales que tiene que realizar el Estado, que sí o sí tiene que cubrir, por ejemplo, la administración, el tema de salud, infraestructura nuevamente, el tema de educación, son gastos necesarios que realiza el Estado. Gastos útiles, que son los que se invierten nuevamente a la utilidad que tiene la utilidad posteriormente, vendría a ser un gasto productivo relacionado al respecto. Y los gastos superfluos son los que ocupan el último lugar dentro de las prioridades del Estado, que no tienen un beneficio común o no trascienden específicamente en qué tiene que gastar este punto. Como le dije, o sea, son gastos sin, sin pena ni gloria, por decirlo así. También hay una distinción entre los gastos nacionales y los gastos locales. Los gastos nacionales son los que generan provecho al país y los gastos locales son a beneficio del distrito o de un cierto departamento o de una región. Dentro de la doctrina dice que no hay tanta diferenciación entre puntos, porque muchas veces ocurre una mezcla, o sea, y en el Estado invierte en una localidad, o sea, es un gasto nacional para algo local. O sea, bien, o sea, por ejemplo, por citar uno, la seguridad, la educación, salud, administración, la justicia, o sea, son gastos para una localidad específica, pero son gastos nacionales. De ahí siempre hay una mezcla entre ambos. Y más o menos dentro de los puntos que los efectos del gasto público y los efectos económicos del gasto público. El, el gasto público tiene su efecto primordial, que es los efectos en el volumen de las rentas individuales y el nivel relativo. Es decir, que sea provechoso y beneficioso para la sociedad. Esos gastos que se realizan tienen como fin y como efecto principal económico que produzcan y que se generen los recursos dentro de los individuos. O sea, es el principal fin de los gastos, o sea, salud, educación, infraestructura, que son lo que tienen que, los fines primordiales que debe invertir el Estado. Es decir, esos efectos producen dentro de la economía del individuo. O sea, es el fin primordial, que la sociedad se, se sienta a gusto al respecto, ¿verdad? Vendría a ver lo que dice acá el material. El incremento de los gastos influye rápidamente en el ingreso nacional, el Producto Nacional Bruto, el ahorro y la inversión. Los efectos de los gastos públicos no se limitan al impulso momentáneo que se presenta inmediatamente a la economía. Es una forma de disminución de la desocupación o de un aumento de la actividad industrial. O sea, lo que busca es constantemente darle ese movimiento y que le sirva para que se vuelva a crear y obtener más recursos a través de ello, ¿eh? Y tiene un efecto secundario, que es la multiplicación de la acción económica, creando una medida de gastos y producciones y los ingresos que se originan. Por eso, o sea, cuando existen más puntos, o sea, hay mayores recursos, y esos mayores recursos generan, o sea,
se puede invertir nuevamente es más en mayor infraestructura, se puede realizar gastos públicos útiles o que tengan provechos ahora. Uno de los factores sería la estructura económica, es lo que genera dentro de su efecto económico, es decir, se trata de una economía desarrollada en vías de desarrollo, o sea, tratar de desarrollar la economía tiene una coyuntura, o sea, tiene que expandirse, busca que el Estado se expanda, que los habitantes se expandan, o sea, se obtengan una vida digna, por decirlo así, y que se obtengan mayores medios, recursos para financiar los gastos públicos. Eso es lo que sería a grandes rasgos esta unidad, donde lo primordial se centra en en qué consiste el gasto público, que es la erogación o los gastos propiamente dicho que realiza el Estado para el cumplimiento de sus fines, que son obtenidos a través de los recursos que vimos la clase pasada. No sé si tienen alguna consulta. Esta unidad era un poco corta al respecto. Profesor, Sí, una consulta. Vos hablaste de gastos extraordinarios, por ejemplo, esto que está haciendo ahora el Estado por la pandemia, sí, ¿verdad? En salud. Bueno, en este caso, el Estado hizo un préstamo millonario para, en teoría, paliar lo que es la pandemia. sí, sí. Que, no vamos a entrar a hablar de si se utilizaron bien o no esos fondos, pero ¿qué pasa si el Estado no puede con sus recursos pagar ese préstamo? ¿Cómo se hace en ese caso? Y se refinancia y se viene a refinanciar esos puntos. Siempre hay un punto que anteriormente, o sea, siempre se viene cubriendo, amortizando esos puntos que a la final eh, se va haciendo lo que comúnmente conocemos como vulgarmente lo que es la bicicleteada o la calecita, como le llaman los que vulgarmente, y de esa forma se viene cubriendo esos gastos que habíamos visto la semana pasada en los recursos, que son los recursos a través de los empréstitos que realiza el Estado. Y que esos empréstitos se basan en el riesgo país que Paraguay hoy en día está dentro de los mejores calificados en Sudamérica por el tema de su, su deuda externa todavía no es muy elevado en comparación a las demás regiones. Pero en el eventual caso que ocurra un default, se decidiría, o sea, se tendría que ver cómo cubrir en la historia misma lo que viene anteriormente. La deuda pública externa paraguaya comenzó a partir de terminada la guerra del 70. Con la guerra del 70, o sea, se tiene que, se vino a hacer los primeros empréstitos. No vamos a discutir, como decimos, si se invirtió o no. Esas deudas posteriormente recién se pagaron todo, según tengo entendido, en 1960, más o menos, recién se llegaron a cancelar totalmente. Pero gran parte de los estados, para poder amortizar esa deuda, tuvo que vender sus tierras fiscales para poder pagar. O sea, era un cambio, sus tierras fiscales y sus yerbateras en aquel tiempo compensó
a esos que tenían los bonos soberanos, por decirlo así. Pero dependería de las circunstancias, o sea, no podría responderte exactamente ahora qué ocurriría. Pero dentro del riesgo país, Paraguay está bien externamente. Gracias, profesor. Hay un punto importante en ese punto, seguramente escucharon el tema de Argentina, donde hubo un momento de Argentina donde no podía más cubrir su deuda. Se habló de muchas cosas, de que supuestamente se iba a rematar, algo así, los extranjeros, pero era solamente presiones que después vino Argentina, consiguió otra vez su refinanciación en el Fondo Monetario Internacional y vino sobrellevando, vino bicicleteando, calciteando, por decirlo así. Pero ese punto, el tema del riesgo país, para todo punto, o sea, el que invierte comprando los bonos soberanos se basa muchas veces en ese riesgo país, que es lo que se establece. Hoy en día Paraguay está posicionado dentro de los mejores de Sudamérica, por eso lo que esos 1.600 millones de dólares, creo que sí, creo que 1.600 millones de dólares era lo que hizo, fueron colocados en menos de 15 días, ya fueron colocados totalmente, ¿verdad? Es porque Paraguay está dentro de ese riesgo país bien actualmente, por eso, o sea. Y el menor, como le dije, dentro de la región, es uno de los menores que tiene deuda externa de acuerdo a su Producto Interno Bruto. Y ahí lo que, otro punto recalcando de lo que hablamos la semana pasada, que era dentro de los recursos, los empréstitos que es la capacidad que tiene el Estado de adquirir préstamos de las personas o particulares o de un ente, que como todos nosotros, una persona física normal, los préstamos, si se utiliza bien, son de muchísimo provecho, pero si se utiliza mal, o sea, viene a ser una carga para los demás. Vamos a ver, o sea, estos gastos extraordinarios de los 1.600, como decía, es mucho, por decirlo así. Según, si no estoy equivocado, se tendría que pagar y amortizar todo en 2045, creo que esa deuda que se hizo. Eso sería para esta deuda actual, ¿verdad? Dice que se hizo, o sea, en realidad Paraguay exactamente no manejo mucho el tema eh, de economía específicamente dentro de los números específicos, pero dentro, eh, desde ese punto de la calificación que tiene el Paraguay, la deuda externa creo que está dentro de los 10 o 12% del Producto Interno Bruto. O sea, de todo lo que tiene el bien el Paraguay, que el Producto Interno Bruto, el que respalda el guaraní, eh, el 100% de eso, o sea, el 10% de lo que produce el Paraguay es lo que es la deuda, por dar un ejemplo. Entiendo, profe. ¿Alguna otra consulta? Está todo muy aclarado, profe. De mi parte todo bien, profe. Se Bueno. entendió todo. Mm,
el tema específico dentro de lo que vamos a hablar dentro de las materias. No vamos a tocar puntos, los números en específico. Por eso más o menos mis datos son aproximados. Puede ser que esté equivocado en los datos. El punto, lo que específicamente vamos a hablar, que son los conceptos básicos de esas instituciones que conforman de lo que hablamos. O sea, hablamos de los gastos públicos, en qué consisten los gastos públicos, pero no entramos a detallar en qué específicamente, o sea, cuánto se invierte en educación, cuánto se invierte en salud. O sea, no hablamos en forma exacta de ese punto, sino solamente que el gasto público incluye esos puntos, o sea, son las erogaciones que realiza el Estado, solamente los conceptos. Por eso muchas veces quizá esté equivocado dentro de los datos numéricos o los plazos que les dé. Si no hay más otra consulta, terminamos por hoy, este viernes caluroso. Nos vemos, De mi parte no, profesor. bueno, nos vemos la próxima semana entonces. Bueno, Nos vemos, profe. Feliz fin chao, de semana, profesor. profe. Gracias. Igual.